Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Con la primera convocatoria a la selección peruana de fútbol de Juan Máximo Reynoso este viernes, se empiezan a especular a los posibles llamados para los partidos amistosos de la fecha FIFA frente a México y luego contra El Salvador. En esa línea, el volante nacional Alessandro Burlamaqui habló de su predisposición para jugar por la blanquirroja. Bueno, ilusionante, pero también sé que lo primero es mi club, crecer aquí y bueno, seguir creciendo aquí, seguir mejorando y cuando llegue la oportunidad de ser convocado, pues aprovecharla y demostrar que valgo para estar ahí. Sí, hubo contacto, hubo intento de poder ir al partido contra Chile. Conversamos con el club, creíamos que el club no creía que no era conveniente porque empezamos la liga, no era una fecha FIFA y bueno, al final no se pudo dar, pero bueno, ya sabe todo el mundo que yo estoy siempre predispuesto para ponerme la blanquirroja. Sí, yo me veo muy confiado, con muchas ganas, físicamente me veo creo que un nivel muy bueno y la verdad que estoy muy bien, estoy contento y con ganas, con confianza y creo que eso me ayuda en mi juego y a seguir creciendo. Bueno, al final las generaciones van pasando y pasando y al final algún jugador de mi edad, de años más pequeños, o tendrá que estar en la selección y tienen que estar listos, preparados, con ganas, con ambición de estar allí, de saber que tienen que defender y mostrar respeto a la camiseta y a todo el pueblo y bueno, tener en cuenta de que las generaciones que vienen tienen que tener eso en cuenta. Como se recuerda, el jugador peruano de 20 años ascendió la temporada pasada con el Mestalla Valencia a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, pero fue prestado al Badajoz de la tercera división de España en búsqueda de más oportunidades y jugar en una liga más competitiva y por ahora lo está haciendo, donde ya metió una asistencia en 2 partidos disputados, viniendo desde la banca de suplentes. Esperemos entonces que siga creciendo para ampliar aún más el universo de futbolistas convocables a la bicolor. En la previa del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana 2022, donde el Independiente del Valle se medirá en el estadio de la UNSA al Melgar de Arequipa con la ventaja del 3-0 del partido de ida, el dirigente del equipo quiteño, Andrés Larriba, habló de lo que será este duelo ante los Characatos, en donde los ecuatorianos podrían alcanzar una nueva final de un torneo internacional. Es difícil controlar la ansiedad, pero lo intentamos. Lo que vivimos el anterior miércoles fue excepcional, fue una noche mágica. Melgar es un equipo que vino a proponer, a buscar el arco rival. Todavía no conseguimos nada. El anterior miércoles sacamos una buena diferencia, pero tenemos que mantenerla en Arequipa. Respetamos a nuestro rival y queremos ir a ganarle. Hemos llegado de una manera humilde a conseguir objetivos. Trabajamos duro todos los días para cumplir los sueños. Como se recuerda, el Independiente del Valle busca su tercera final continental luego de llegar a la final de la Copa Libertadores del 2016 y la del Campeonato de la Copa Sudamericana del 2019. Por otro lado, el equipo mistiano sigue trabajando en silencio en búsqueda del milagro en Arequipa y para eso necesitan toda la ayuda posible, en este caso con el tema psicológico, ya que se pudo conocer que el psicólogo deportivo Marcelo Roffé es el invitado estrella en los entrenamientos y la concentración de Melgar. El especialista argentino ha realizado un gran trabajo con los jugadores arequipeños desde el año pasado, pero este 2022 se vieron resultados, realizando hasta ahora la mejor campaña en su historia, llegando a semifinales de un torneo internacional y en la pelea por su tercer título nacional. Por otro lado, se vocea que el planteamiento que alista el técnico Pablo Lavallén será ultra ofensivo, teniendo hasta 5 atacantes para tratar de conseguir los goles que le faltaron en el partido de ida. Luego de la polémica celebración del delantero de Universitario de Deportes, Alexander Zúcar, haciendo la visera en el clásico del fútbol peruano frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva,
el atacante crema rompió su silencio y habló del motivo de su celebración, ya que según dice, no fue para burlarse de su rival. ¿Le creen? Puta, hermano, aluciné que es bien gracioso porque empecé a buscar a Zapatito, que es el utilero de la U, y no lo encontraba, weón. Y después dije, oye, pero esta celebración, a ver si miro para todos lados. Me di cuenta que estaba en Matute, ¿no? Por joder, pero fue sin mala intención, weón. Igual de vez en cuando sí hago eso en el Monumental, cuando busco gente que, tipo mi familia, así, ¿me entiendes? O sea, sí la he hecho antes. Y yendo al compadre, en Alianza Lima volvieron a los entrenamientos luego de la derrota en Matute, donde una de las grandes interrogantes es saber si Jefferson Farfán seguirá siendo convocado o se habrá lesionado en el partido del domingo, ya que se le vio rengueando. Por lo pronto, la Foquita entrenó esta mañana con todo el plantel blanquiazul. Los detalles los trae la reportera Ana Lucía Rodríguez. Hoy Farfán estuvo aquí en el entrenamiento, estuvo con los compañeros, ha hecho trabajos, pero ha hecho un trabajo diferenciado, pero que es parte de su recuperación. Comprendo. Lo que yo sé de muy buena fuente es que, claro, ese día del clásico sale rengueando, pero lo que tengo entendido es que, digamos, no es normal, pero es normal para lo, la situación para de lo Farfán. que dentro del... Sí, correcto, para la situación de Jefferson, o sea, claro, no es normal para nadie que salga con dolor, que salga rengueando, pero es normal, entre comillas, para la situación del momento de Jefferson. No hay algo que preocupe en Alianza. Es parte de la situación, de lo que está atravesando Jefferson. Hoy Jefferson ha venido a trabajar, a entrenar, ha hecho un trabajo especial que está dentro del plan para tener a Jefferson en la recta final del torneo, para que juegue 15 minutos, para que juegue a lo mucho 20, para que juegue 10. Está dentro del plan, pero lo que tenemos entendido es que Jefferson no ha terminado mal, digamos, ¿no? O algo que preocupe y que podamos decir ha quedado descartado para el fin de semana. Hoy Jefferson está bien. Pero, ¿tú qué crees? ¿Debería ser convocado Jefferson Farfán a los partidos de Alianza Lima, estando con sobrepeso, no al 100% físicamente, con la rodilla dolorida, sin encajar en el once inicial de Carlos Bustos? Ya saben que los comentarios son todos suyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!